Justificados por la fe. Un estudio sobre la epístola a los Romanos. Lección 1. Introducción a Romanos. Romanos capítulo 1, versículo 1 nos dice: Yo, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol y apartado para el Evangelio de Dios. En el estilo antiguo de escribir cartas, el autor escribía su nombre al comienzo de la carta. En esta carta el autor se identifica por el nombre Pablo, pero ese no fue siempre su nombre. Su nombre original fue Saulo. Saulo pertenecía a un grupo judío muy estricto que no aceptaba a Jesús como el Mesías prometido. Saulo pensaba que los seguidores de Cristo eran peligrosos y que era necesario destruirlos. Cuando Esteban, el primer mártir cristiano, fue apedreado, Saulo estuvo presente. Después de esto, muchas veces allanó casas en Jerusalén y arrestó a hombres y a mujeres cristianos. En una ocasión, iba de viaje para arrestar a cristianos en la distante ciudad de Damasco y, en el camino, Jesús le cerró el paso, lo derribó al suelo y le preguntó: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». En ese momento Saulo supo que perseguir a los cristianos era un error, y entonces, en lugar de perseguir a los cristianos, Saulo aceptó la misión que Dios le dio de predicar el mensaje de Cristo a las personas, y por eso puede decir ahora que es siervo de Cristo Jesús. Jesús lo llamó para ser apóstol. Un apóstol es uno que ha sido enviado para compartir un mensaje. Dios apartó a Pablo para que predicara y enseñara las buenas noticias sobre Cristo. Como misionero cristiano, Saulo se cambió el nombre y se llamó Pablo. Las buenas noticias sobre el Hijo de Dios. Y apartado para el Evangelio de Dios, que Él ya había prometido por medio de sus profetas en las Santas Escrituras, les escribo acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que conforme a los hombres descendía de David, pero que conforme al Espíritu de Santidad fue declarado Hijo de Dios con poder, por su resurrección de entre los muertos. Un apóstol es uno que ha sido enviado para compartir un mensaje. Un apóstol no lleva su propio mensaje, sino que comparte el mensaje de quien lo envió. Pablo escribe que fue apartado para anunciar el Evangelio de Dios. Por lo tanto, lo que el apóstol Pablo comparte es el mensaje de Dios, el Evangelio. La palabra Evangelio literalmente quiere decir buenas nuevas o buenas noticias. Y sí son buenas noticias, ya que es el mensaje que trata de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Dios hizo la primera promesa de estas buenas noticias hace muchos años. De hecho, la hizo poco después de la creación, cuando Adán y Eva cayeron en pecado. Debieron haber sufrido por siempre en el infierno por su desobediencia. Pero Dios le prometió a Eva que de entre sus descendientes iba a nacer un Salvador. Usted puede leer sobre la promesa de la simiente de la mujer en Génesis capítulo 3, versículo 15, el primer libro de la Biblia. Dios le repitió la promesa de un Salvador a los patriarcas, a Abraham, a Isaac y a Jacob, antepasados de la nación judía. Después de esto, Dios envió muchos profetas, como Isaías y Jeremías, para que les repitieran el mensaje a sus oyentes y también para que lo escribieran en las escrituras del Antiguo Testamento para las futuras generaciones. Después de muchos años, el prometido descendiente de la mujer nació de la Virgen María, que era descendiente del rey David. Por eso, Jesús de Nazaret nació de la Virgen María. Fue verdaderamente humano. Sin embargo, Jesús es más que un hombre, también es el Hijo de Dios. Isaías le dio el nombre de Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Cómo podemos estar seguros de que Él es más que un hombre, de que Él es también verdadero Dios? Jesús nació sin un padre humano, por el poder del Espíritu Santo. Y lo que es más, hizo lo que ningún ser humano podría haber hecho: resucitó de entre los muertos. Por la fe en Él, este Hijo de Dios, con plenos poderes, es también nuestro Señor. Un regalo de Dios. Por medio de Jesucristo recibimos la gracia del apostolado para que por su nombre llevemos a todas las naciones a obedecer a la fe. Romanos capítulo 1, versículo 5. En el idioma original que está escrita la carta, el griego, Pablo dice literalmente en este versículo que recibió la gracia de ser apóstol. Gracia es una bella palabra que tiene dos significados.
A veces habla del amor de Dios que lo mueve a darnos regalos. Otras veces la gracia se refiere al regalo mismo. Aquí Pablo nos dice, recibí un regalo de Dios. El regalo consistió en que Dios hizo de él un apóstol. Como apóstol, Pablo podía glorificar a Dios compartiendo al Salvador con personas a quienes Dios lo envió. Esas personas eran todas las naciones. Esa expresión se refiere a los que no son judíos, que en general eran llamados gentiles. Los destinatarios de la carta de Pablo. Romanos capítulo 1, versículos 6 a 7 nos dice: entre esas naciones están también ustedes, llamados a ser de Jesucristo. A todos ustedes que están en Roma, los amados de Dios que fueron llamados a ser santos, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con ustedes. En el estilo antiguo de escribir cartas, el autor se identifica al comienzo y después menciona a quién le está escribiendo. Aquí Pablo nos dice que esta carta está dirigida a los creyentes en Roma. Como hermano en la fe, Pablo ora para que Dios les dé el regalo de la paz. Pablo quiere visitar Roma. Romanos capítulo 1, versículos del 8 al 13 nos dice: en primer lugar, por medio de Jesucristo doy gracias a mi Dios por todos ustedes y porque su fe se difunde por todo el mundo. Dios, a quien sirvo con todo mi corazón, predicando el Evangelio de su Hijo, es testigo de que los recuerdo siempre en mis oraciones y de que en ellas le ruego que, si es su voluntad, me conceda que por fin pueda ir a visitarlos, porque deseo verlos para impartirles algún don espiritual, a fin de que sean fortalecidos, es decir, para que nos fortalezcamos unos a otros con esta fe que ustedes y yo compartimos. Pero quiero que sepan, hermanos, que muchas veces me propuse ir a visitarlos para tener también entre ustedes algún fruto, como entre los otros hermanos no judíos. Pero hasta ahora he encontrado obstáculos. Estoy en deuda con todos, sean griegos o no griegos, sabios o no sabios. Así que, por mi parte, estoy dispuesto a anunciarles el Evangelio también a ustedes, los que están en Roma. Pablo no fundó la congregación cristiana de Roma. Aún no había estado en esa ciudad, pero tenía muchos deseos de ir a visitarlos. Cada día oraba por ellos y por él mismo, pidiéndole a Dios que le permitiera ir a visitar a los creyentes de Roma. Pablo quería ir a visitar a los romanos para predicarles también a ellos las buenas noticias sobre el Salvador. Ellos ya eran creyentes, pero por medio del mensaje que les iba a llevar, el Espíritu Santo les fortalecería aún más su fe. Aquí, Pablo espera también algo para él mismo, a saber, que su propia fe crezca mientras comparte el mensaje. La razón por la que Pablo no había podido visitar antes la iglesia de Roma es que había estado muy ocupado predicándoles a otros. Esa predicación había tenido mucho éxito entre las otras naciones, entre los sabios e ignorantes. En otras palabras, Pablo comparte su mensaje con todo aquel que esté dispuesto a escuchar. Justificados por la fe. Romanos capítulo 1, versículos 16 a 17 nos dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree, en primer lugar para los judíos y también para los que no lo son, porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios, que de principio a fin es por medio de la fe, tal como está escrito: el justo por la fe vivirá. Todo apóstol lleva el mensaje de aquel que lo envió. Pablo es apóstol de Dios, por lo tanto su mensaje tiene el poder de Dios y salvará a todo aquel que cree en él, tanto a judíos como a gentiles. Por esa razón, Pablo le puede predicar la buena noticia del Evangelio a toda persona. Recuerde que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Como verdadero Dios, vino a la tierra para ser nuestro sustituto, cumpliendo todos los mandamientos de Dios en nuestro lugar, como si nosotros los hubiéramos cumplido. Con su vida perfecta, ganó la justicia para los pecadores. La paga del pecado es la muerte. Todas las personas son pecadoras y todas merecen morir y sufrir eternamente en el infierno. Pero como verdadero hombre, Jesús murió en lugar de los pecadores y pagó el castigo que nosotros merecíamos. Por su vida perfecta, en nuestro lugar, y por su muerte inocente por nosotros, Cristo ganó la justicia para todos. Las buenas noticias que Pablo quiere compartir con los romanos y con nosotros consisten en que Dios aceptó la justicia de Cristo como si fuera la justicia de los pecadores,
por medio de la fe. No es que el pecador se haga justo, sino que con sus pecados perdonados por medio de la fe en lo que Cristo ha hecho, Dios ve a los creyentes como si fueran santos. Dios los declara santos. Es como cuando un juez declara inocente a un criminal. El plan de salvación de Dios ha sido siempre que estemos reconciliados con Él por medio de la fe en Cristo. Ese fue el plan ya en el Antiguo Testamento, como lo demuestra la cita del profeta Habacuc, que dice: el justo por la fe vivirá.